Hola a todos los que están escuchando este radioteatro. Vamos al programa matutino de la radio América Estéreo. Hoy vamos a hacer un resumen de la trágica historia de Edipo Rey. ¡Wow! ¿Quieren escucharla? ¡Comencemos! En esta tragedia griega podemos ver que no todo es como parece, y como dice el adagio, las apariencias engañan. También es posible apreciar la búsqueda de los individuos de sí mismos y la lucha que solemos sostener contra el destino. Y tal vez no en la magnitud en la que le sucedió a Edipo. Todos tenemos que tomar la decisión de vivir y superar nuestros errores, o no ver y huir lejos de los mismos. Esta novela es considerada una de las mejores obras de Sófocles, de género épico ligado al drama. Tiene un lenguaje formal, metáforas y símiles, simbolizando emociones universales, tales como la ira, dolor, sorpresa, entre otros. Hace muchas eras, en la pobre ciudad de Tebas, la cual era constantemente azotada por desgracias y desastres naturales, como terremotos, plagas, etc., había un rey profundamente preocupado por la hambruna y enfermedades en sus tierras, que parecía que no tenían fin. ¿Qué haré para poder solucionar tantas cosas? ¿Cómo puedo atender al pueblo? Oh, necesito pensar en alguien o algo que me ayude. Sus informantes daban cuentas de una ciudad que imperiosamente necesitaba ser salvada. Ante todo esto, Edipo, el rey, decidió que era necesario consultar con el oráculo de Delfos, templo griego construido en honor al dios Apolo, al que las personas iban para saber acerca del futuro. Conócete a ti mismo. Su frase célebre, que estaba grabada en la entrada, es hasta hoy preferida para promover el autoconocimiento. Estaba ubicado en Grecia, en el monte Parnaso, a 700 metros sobre el nivel del mar. Cuando Edipo va a realizar la consulta, regresa confundido a transmitir el mensaje que le fue dado, porque ni lo entendía ni lo creía. Todo lo que le pasa al pueblo es un castigo de los dioses por el asesinato del antiguo rey de Tebas, Layo. ¿Será verdad lo que el oráculo me dijo? ¿Puede ser que al encontrar al culpable los problemas de Tebas acaben? Ayúdame. No podemos seguir así. Nuestra tierra, nuestro pueblo no lo merecen. Al instante ordena que busquen al culpable para que sea castigado. Incluso ofrece una recompensa a quien lo encuentre, pero nadie le entregaba información. Desesperado, Edipo recurre al profeta Tiresias, que era ciego. Él rechaza ayudarlo, pero al final Acaba por señalar al rey como asesino y único causante del mal de su pueblo. También le revela que vive una relación incestuosa con su madre. Esta situación desata un conflicto en el que Yocasta, la esposa de Edipo, interviene para apaciguar los ánimos. Caballeros, tan solo es algo confusa la profecía. Les invito a mantener tranquilidad. Ponemos a analizarlo. Todo puede tener otro significado. Sí, es verdad. Sí. Pero el rey en su corazón comienza a dudar. Creonte me aconsejó consultar al profeta. Él debe querer mi trono. No entiendo qué pasa. Tranquilo, no todo es como parece. También debes saber que a Layo lo mataron unos bandidos en un camino. Además, no confíes mucho en el oráculo, no es infalible. Hace muchos años predijo que Layo y yo tendríamos un hijo que iba a asesinarlo y luego a casarse conmigo. Por eso cuando tuvimos a nuestro hijo, nos deshicimos de él. Recibí una profecía parecida de la que quise huir y maté a alguien en el cruce de 3 caminos. Pero lo hice solo. ¿Seré yo el asesino de Layo?
Después, un mensajero de Corinto llega para anunciar que Pólibo, el rey de ese lugar, y a quien Edipo creía su padre, había muerto. También anunció que tendría que tomar su lugar. Después de unas preguntas que Edipo le hizo, confesó que él lo recibió de las manos de un pastor, que lo había encontrado siendo un bebé y lo entregó al rey de Corinto. «Tienen que traerme a ese pastor. Necesito saber la verdad». Cuando llegó el pastor, al principio no quería contar lo que había sucedido, pero al final aceptó que habían entregado a Edipo, Layo y Yocasta para que lo maten, aunque sintieron misericordia por él y por eso lo entregaron a Corinto. Cuando queda al descubierto que Edipo no era hijo de sangre de Pólibo, ya que fue entregado por Layo para que lo mataran, pero el pastor tuvo compasión y lo entregó a Corinto. «No puede ser, esta verdad es demasiado, no lo puedo soportar, no debió haber pasado. La tristeza, la culpa y angustia dominan mi alma, solo hay oscuridad. Mi esposo es mi hijo y también el asesino de Layo, mi primer esposo y su padre». Al no superarlo, Yocasta se suicida y Edipo, sumido en la desesperación, queda. «No, ¿cómo pude haberme casado con mi verdadera madre? ¿Y cómo fue que asesiné a mi padre? No podré verlos a los ojos cuando nos encontremos en el Hades». Dicho esto, se lastimó los ojos con los broches del vestido de Yocasta, quedando ciego. Luego le exige a su cuñado que lo exilie para tener que vivir lejos de todo derecho, poder o afecto durante el resto de sus vidas. Queridos míos, hemos llegado al final de nuestra historia. Aunque es una obra muy famosa y reconocida alrededor de todo el mundo, tiene en ella varios elementos que distan de ser constructivos. La importancia que se le da al oráculo y a conocer el futuro, lo que iba a suceder, solo causa en los personajes y posteriormente en todos los reinos, angustias y problemas. Tenemos que ver las cosas con claridad. Somos seres únicos y perfectos, creados a imagen y semejanza de Dios, quien, al contrario de la idolatría griega, es un Dios vivo, es un Dios real, lleno de amor, que nos cuida y protege todo el tiempo y que tiene un plan perfecto para cada uno. Planes que se cumplirán en sus tiempos, los cuales son perfectos también. Pasamos de escuchar sobre terribles castigos, suicidio y autocompasión a el amor y perdón inagotable del Señor, quien incluso mandó a su único hijo para que muera por nosotros, para que nosotros seamos salvos y tengamos vida eterna. Por último, vamos a analizar a los personajes principales que aparecieron en esta obra. Edipo, esposo de Yocasta e hijo de ella también. Tenía buenos sentimientos, era trabajador, incansable por su pueblo y su familia, buscaba siempre el bienestar de otros. Yocasta fue la madre y esposa de Edipo, viuda de Layo, muy amante de su familia. A ella siempre le importaba hacer lo correcto. Layo, rey de Tebas. Él murió a manos de su hijo, como lo dijo el oráculo. Ahora vamos a analizar los personajes principales dentro de esta obra. Edipo era el hijo de Yocasta, pero también su esposo. Tenía buenos sentimientos, era trabajador, incansable por su pueblo y su familia. Siempre quería el bienestar de los demás. Yocasta era la madre y esposa de Edipo. Fue la viuda de Layo, el antiguo rey. Era muy amante de su familia y le gustaba hacer lo correcto, lo que en esa sociedad, en esa época y en su creencia consideraban siempre correcto. Layo era el antiguo rey de Tebas. Murió a manos de su hijo Edipo, como lo dijo el oráculo. Vamos con los personajes secundarios. Tiresias
era un vidente ciego de la ciudad de Tebas que revela la verdad, esa desgarradora verdad, al rey. Creonte, hermano de Yocasta. Podemos ver que aunque no lo demuestre en varias ocasiones, él tiene ansias de ser rey. El coro representa al pueblo, todos esos miembros que estaban escuchando las conversaciones, conflictos y revelaciones. Mérope y Pólibo eran los reyes de Corinto, los padres adoptivos de Edipo. Al inicio de la historia, Edipo se separó de ellos, creyendo que eran sus verdaderos padres. No quería hacerles daño. Por último, tenemos a los hijos de Edipo y Yocasta. Sus hijas están más presentes en la historia, pues como ya mencioné, se las veía como seres vulnerables, inocentes, a los que todavía tenían que proteger. La cultura griega, también conocida como cultura antigua o cultura clásica, fue de las sociedades o grupos culturales más influyentes en la época. Ha sido la base de la cultura occidental, es decir, la cultura que hoy en día se conoce, por medio de factores como la política, la lengua, las artes, la filosofía, las ciencias y los sistemas educativos. La cultura conocida como Grecia helénica surgió alrededor del siglo VIII a.C., lo que marca el inicio oficial, el primer evento oficial de este grupo es la primera edición de las Olimpiadas, que posteriormente explicaremos. La cultura griega estaba ubicada en el sur de los Balcanes, cerca del mar Mediterráneo. Su organización social estaba marcada por dos factores principales: la ciudadanía y los estados políticos sociales individuales. A continuación, vamos a mencionar algunos de los mejores aportes de la cultura griega. Los griegos eran varones adultos, de padre y madre de esa ciudad, de esa polis, que tengan un título y que sean libres. Por otro lado, tras haber dado los análisis antiguos sobre el zoos politikon, en el que se suponía que los seres humanos deben ser parte o sobreviven dentro de una sociedad, se empezaron a organizar las llamadas polis, ciudades que manejaban políticas avanzadas. Entre estas estaban Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. La cultura griega se basaba en una religión politeísta, es decir, adoraba a varios dioses. Esto podemos ver en sus muchas obras y poemas de los principales representantes griegos. Ellos creían que cada dios se especializaba o se encargaba de cierto tema, por lo que se dirigían a uno en cada situación. En sus obras de teatro, pinturas, cuentos y registros históricos, la civilización griega se basaba en los oráculos, es decir, todos esos templos que podrían predecir el futuro de las personas. En este caso, los griegos querían exponer que era imposible evadir al destino y que eso podría ser una causa de una tragedia, pues ellos consideraban que Edipo, al haber intentado escapar de su destino, terminó cumpliéndolo y la democracia. Uno de los factores más importantes de esta cultura, uno de los aportes que más destacaron en este grupo, y aunque en la actualidad los países que conocemos tienen conceptos de democracia muy distintos, a veces ni siquiera están relacionados con lo que era la democracia en esa época. De hecho, la Constitución de la República de los Estados Unidos de Norteamérica no menciona ni una sola vez el término democracia. Sorprendente, ¿no? En fin, la democracia en la antigua Grecia se basaba en un sorteo de un grupo de ciudadanos, es decir, varones adultos, con madre y padre atenienses o de la ciudad en la que pertenecían, que tenían que tener un título o un estatus especial en la sociedad y tenían que ser libres. Estos varones, estos ciudadanos, debían cumplir las órdenes si eran sorteados y decisiones que el pueblo tomaba. Estas decisiones se tomaban en cuenta por mayoría. De esta forma, el gobernador no planeaba lo que iba a realizar, como muchas veces sucede en la actualidad,
sino que tenía que acatar las opiniones y decisiones que los ciudadanos tomaban. Lo único que él hacía era registrar, era poner en práctica todas esas decisiones del pueblo. Continuemos con el reloj despertador. ¿Alguno de los radioyentes se imaginó que esta pudo haber sido una de las invenciones griegas? ¿Quién utiliza despertadores o alarmas en la actualidad? Envía un mensaje al WhatsApp al 099-355-6789. No olvide que la comunicación con nuestros radioyentes es muy importante para nosotros. Continuemos. Aunque no sea un invento muy agradable cuando nos despertamos por las mañanas, con los avances de la tecnología es algo muy útil para recordar actividades y hacer las cosas a tiempo, organizarnos de una mejor manera. La verdad, considero que este es uno de los factores que facilitan la vida. Este invento se supone que se originó en un sistema que dejaba caer piedras en una específica hora, en un determinado momento. Esto no es algo muy lejano de lo que se utiliza en la actualidad. Se oye una música, un sonido digital, en un momento programado. Por increíble que parezca, la medicina también hace parte de este grupo. Los documentos del conocedor, filósofo y científico Hipócrates fueron la base. Todos esos datos fueron el inicio de lo que se conoce hoy como medicina. Él establecía que, en lugar de la creencia antigua en la que establecían que las enfermedades eran consecuencia de maldiciones de los dioses, de pecados o de errores de las personas, estas afecciones eran alteraciones naturales del mismo cuerpo y del entorno en el que se rodeaban las personas. Hipócrates rompió con esos mitos de la época, creando un juramento para que todos los médicos se basaran en la ciencia al atender a las personas, no en mitos antiguos o creencias de la época. Este juramento, de hecho, es parecido a un tipo de juramento o promesa que los médicos hacen en la actualidad. La historia. Aunque nosotros podemos encontrar registro de acontecimientos históricos que sucedieron en varias civilizaciones como la romana, egipcia, imperios nómadas, culturas nómadas como los mongoles, son solo eso, registros históricos, acontecimientos separados de las civilizaciones. Sin embargo, la historia tuvo su origen oficial en Grecia, donde empezaron a analizar estos hechos del pasado, ordenándolos y relacionándolos con la característica de la sociedad en aquella época. Destacan escritores y filósofos como Heródoto, Tucídides, etc. Ahora es su turno. ¿Alguno de ustedes conoce alguna otra invención o algún aporte de la cultura griega que hasta en la actualidad utilizamos? Esperamos sus llamadas. Para concluir, no olviden comunicarse con nosotros. Los esperamos.